La paz del Señor, queridos hermanos. Este día estaremos compartiendo el origen del Santo Rosario. Es importante poder conocerlo, de dónde viene el rosario, porque no podemos amar lo que no conocemos, ni defenderlo tampoco. Entonces, esta historia se remonta allá por el siglo V, cuando los monjes comenzaron a vivir en los monasterios. Entonces se crearon ciertas reglas monásticas para que todos los monasterios estuvieran acordes con la misma vida. Y San Benito creó una regla muy importante que decía ora et labora, es decir, ora y trabaja. Y para que todos pudieran hacerlo en el mismo tiempo, orar todos al mismo tiempo y trabajar al mismo tiempo, se crearon ciertas horas para la oración y les parecerá conocido. Y es ahí donde nacen la oración de las vísperas, la oración de las completas, la hora nona. Todas esas oraciones surgieron en esa época para que todos los monjes pudieran orar a la misma hora. Y de ahí surgió qué es lo que vamos a orar. Y la oración más importante en esa época era la de los salmos. Entonces decidieron orar con los salmos de la Biblia. Los salmos son 150, entonces decidieron que en todas esas horas que distribuían a lo largo del día sus oraciones, iban a rezarlos. Pero había un problema. Estaban los hermanos legos. Los hermanos legos eran los que no podían leer. Y en esa época pues no habían traducciones de la Biblia. Estaba únicamente en hebreo o arameo. Entonces, si ellos no podían ni leer su propio idioma, iba a ser mucho más difícil leerlo en otro idioma. No habían traducciones, pero sí había la única traducción aprobada era el latín. Y el Padre Nuestro se lo podían en latín. Entonces se decidió que estos hermanos rezaran 150 Padres Nuestros en lugar de los salmos, porque no podían leer. Entonces, ellos tenían que hacer esos 150 Padres Nuestros exactos. Si de una oración a otra ellos habían perdido la cuenta, tenían que volver a comenzar desde un principio. Como estaban acostumbrados a la labranza, comenzaron a recolectar piedritas y recolectaron 150 piedritas o cuentecitas para no perder la cuenta entre cada una de las oraciones. Pero, posteriormente, allá por el año 1000, como ocurrió con el año 2000 acá, todo el mundo pensaba que se iba a acabar el fin del mundo. Y que las pestes y que las guerras, pero eso llevó también a un aumento de la devoción mariana. Y es cuando se compone el Ave María. Y la Iglesia ha acomodado únicamente lo que es el saludo del ángel a María Santísima, el saludo de Isabel a nuestra Madre Santísima y la confirmación de la Iglesia de que ella es Madre de Dios, cuando dice bendito el fruto de tu vientre, y que por eso nosotros también como hijos podemos acudir a ella cuando decimos ruega por nosotros los pecadores. Entonces no hay oración más bíblica que el Ave María. Y ellos decidieron que en lugar de rezar los 150 Padres Nuestros, pudieran rezar 150 Aves Marías, pero divididos en bloques de 10 y separados por un Padre Nuestro. Entonces rezaban esas 150 Aves Marías. Si son curiosos, pueden buscar una imagen de la aparición de Nuestra Señora a Santo Domingo de Guzmán, porque precisamente en el siglo XII se le aparece nuestra Madre a él. ¿Qué es lo que pasaba con Santo Domingo de Guzmán? Estaba muy preocupado porque los pecadores no se convertían y sus pecados eran tan grandes que no les permitía realmente alcanzar la conversión. Y se fue al bosque y comenzó a flagelarse. Y ahí es donde se le aparece ella con 3 ángeles y le dice, no es así como vas a conseguir la conversión de los pecadores, sino con este salterio. Y le entrega un rosario y se van a fijar que es una cadena en realidad, porque comienzan a llamarse cadenas de rezos,
una mucho más larga que esta, porque contenía exactamente las 150 Aves Marías separados por cada Padre Nuestro. Y entonces él asume ese reto de rezar eso y de comenzar a propagar esa devoción. Entonces las personas también ya querían también rezarlo, pero obviamente no tenían el tiempo para rezar los 150 Padres Nuestros o el tiempo que dedicaban los monjes a la oración. Y dijeron, sí, está bien, oremos todos con la cadena, porque hasta ese momento se llamaba cadena. Y lo que vamos a hacer, para que ustedes puedan hacerlo en su tiempo, lo vamos a dividir ya no en bloques de 150, sino que en bloques de 50, tal como lo conocemos hoy, ¿ya? Esta parte de acá. Y en cada parte donde se hace la pausa del Padre Nuestro, vamos a agregar los misterios de nuestra evangelización. Y dividen en 3 grupos de misterios: los misterios dolorosos, los misterios gloriosos y los misterios gozosos. ¿Ven que no hay una oración más bíblica que el Santo Rosario? Posteriormente se populariza lo que es la salve. Y entonces dicen, vamos a agregar una tercia. Ya no solamente son las 50 Aves Marías divididos por Padres Nuestros, sino que se agrega la tercia de 3 Aves Marías más, en la cual confirmamos el dogma de la virginidad divina de nuestra Madre. María antes del parto, María durante el parto y María después del parto, completado con la salve e iniciado con un Padre Nuestro. Igual, en esta tercia pedimos las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Por eso decimos que el Santo Rosario es una oración viva, porque ha venido conformándose a lo largo de los años, al igual que la Santa Eucaristía, pero está basado 100% en la liturgia, en la palabra del Señor. No hay oración más bíblica que el rezo del Santo Rosario. Y continúa perfeccionándose y componiéndose aún más a través de los años. Por eso encontramos en el año 2002 que Su Santidad Juan Pablo II agrega otro grupo de misterios con los cuales reflexionar y agrega los misterios luminosos. Y mucho más recientemente podemos encontrar en el año 2020 que se agregan 3 letanías a las letanías lauretanas, las cuales son Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza y Consuelo de los Migrantes. Algunos pueden decir, es que es una repetición y repetición y repetición sin sentido. Pues no. En la aflicción y en la angustia nuestro Señor nos enseñó a repetir, porque en la repetición encontramos la fortaleza. Leamos Mateo 26:44. Dice, los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Oró por tercera vez, repite su oración y repite las mismas palabras una y otra vez. El Señor en su angustia, en su desesperación, encontraba fortaleza repitiendo las mismas palabras, no como unas palabras vacías, sino como unas palabras llenas de su más sincero deseo de ser fortalecido en esos momentos difíciles. Apocalipsis 4:8 nos dice que los santos, que los vivientes repiten sin cesar día y noche, santo, santo, santo es el Señor. Es otra repetición. ¿En qué momento puede que no tenga sentido la repetición? Pues si nosotros leemos Mateo 6:7, nos dice, cuando pidan a Dios, no imitan a los paganos con sus letanías sin sentido, pues ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Es ahí cuando nuestra repetición es una repetición vacía, una repetición vana, una repetición sin saber qué es lo que estamos diciendo, que no lleva el poder que nosotros necesitamos. Esta arma que se nos ha sido entregada por nuestra madre, y lo único que hizo fue entregar todas las cuentecitas que ellos tenían de forma individual en un lacito, y por eso se llamaba cadena, y posteriormente la religiosidad popular
la convirtió en el rosario porque decía, son cadenas de rosas que le entregamos a ella para quedar simplemente en el Santo Rosario, que tiene ese poder. Ella también nos entrega oraciones bellísimas con las cuales completarla, como las que entregó en Fátima. El rosario es el arma más poderosa que nosotros como cristianos tenemos para vencer la tentación, para sanar nuestras enfermedades, para salir adelante de nuestras dificultades. En 1572 encontramos la fuente más preciosa del poder del rosario. Los musulmanes estaban por invadir Europa. Y entonces el Papa Pío V, que era un dominico, conocía perfectamente el poder del Santo Rosario. Llama a toda Roma a que se unan al resto del Santo Rosario para evitar la invasión musulmana. Y entonces don Juan de Asturias pide también a todos sus soldados rezar el Santo Rosario antes de ir a la batalla, porque estaban en una desigualdad numérica increíble. Por cada 10 musulmanes había un soldado cristiano. Y cuenta la historia que su santidad estaba orando en sus aposentos y de repente él sale y dice, hemos vencido con el poder del Santo Rosario. No habían llegado todavía los mensajeros y efectivamente era así. Ellos con el poder del Santo Rosario, esos soldados habían vencido en desigualdad numérica, pero con el poder de la intercesión de nuestra Madre. Y ese día se instituye inicialmente como María Auxilio de los Cristianos o Virgen de la Victoria, para posteriormente convertirse el 7 de octubre en la fecha en que celebramos a Nuestra Señora del Santo Rosario. Muchos han dicho cosas maravillosas de esta devoción. Cuando Santo Domingo de Guzmán andaba propagando la devoción, él tenía que dar un sermón en la fiesta de San Juan. Y en ese momento, antes de ir a la celebración eucarística, él comenzó a rezar el rosario. Y nuestra Madre se le aparece y le dice de que su sermón estaba muy bien, pero que sería mejor que lo cambiara. Y le entrega un libro donde habían imágenes en las cuales él podía ver cómo a Dios le agradaba que se rezara ese salterio a nuestra Madre, porque le recordaba a él 150 veces cuando nuestra Madre, en representación de toda la humanidad, acepta a Jesús como Salvador. Recemos el Santo Rosario, porque cada vez que lo hacemos, le recordamos a Dios ese momento maravilloso de la historia, en el que a través de nuestra Madre, nosotros también aceptamos a Jesús como dueño y Señor de nuestra vida. Gloria a Dios.